entramos a la unidad 3 de nuestro curso de Pensamiento Social Cristiano. Esta unidad 3 lleva por título Doctrina Social de la Iglesia o Cristiana. Es una interrogante que trataremos de responder a lo largo de esta unidad, principalmente para hacer esa distinción y que así nosotros logremos ver lo que es propio y específico de cada uno de estos calificativos, como le hemos llamado. Veremos pues que esta tercera unidad tiene como contenido, en un primer momento, el lugar teológico de la doctrina social. Al igual como hicimos ya en la primera unidad, buscando ese lugar teológico del pensamiento social cristiano, ahora nos enfocamos a encontrar el lugar teológico de la doctrina social, propiamente hablando de la doctrina social de la Iglesia o de la doctrina social cristiana, como iremos aclarando poco a poco. En un segundo momento hablaremos de la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia. Trataremos pues de ver cuál es esa esencia, cuál es lo fundamental de lo que titulamos como DSI. Y veremos también en un tercer momento el método que utiliza tanto el pensamiento social cristiano como la doctrina social de la Iglesia y al mismo tiempo la doctrina social cristiana. Estas distinciones entre pensamiento social cristiano, doctrina social de la Iglesia o doctrina social cristiana la iremos pues viendo poco a poco y así nos quedará más claro este tercer momento cuando hablemos del método. En un cuarto momento, dentro de esta tercera unidad, hablamos de la identidad de la doctrina social cristiana. Aquí debemos poner especial atención para que podamos descubrir cuáles son esos matices propios de la doctrina social cristiana y que al mismo tiempo va a diferenciarla de la doctrina social de la Iglesia. Como ustedes pueden irse dando cuenta, vemos que en este momento no son lo mismo, aunque en muchos autores, en muchos discursos, en muchas conferencias, la utilizarán como sinónimos o de una manera indistinta. Veremos pues que cada una tiene su identidad y sus matices propios. En un quinto momento dentro de esta unidad hablaremos ya de la doctrina social cristiana como interdisciplinar, es decir, que para su conocimiento la doctrina social cristiana echará mano de las distintas ciencias humanas que están a su alcance, como son el caso de la filosofía, de la antropología, de la sociología y otras ciencias más. Vamos ahora a hacer una pequeña presentación general de esta tercera unidad, habiendo ya visto los apartados que abarca esta tercera unidad. Y nos va quedando pues claro, o dicho de otra manera, vamos descubriendo que existe una diferencia entre pensamiento social cristiano, doctrina social de la Iglesia y doctrina social cristiana. Iremos respondiendo pues también a lo largo de esta tercera unidad cuál es la identidad y naturaleza tanto de la doctrina social de la Iglesia como de la doctrina social cristiana. Y recordemos pues que la doctrina social de la Iglesia emana de los documentos del Magisterio Pontificio. Ya lo veíamos en aquella primera unidad cuando veíamos el esquema primero y recordábamos pues ahí que la doctrina social de la Iglesia la encontramos en los documentos del Magisterio. Pero también vemos ahora que la doctrina social cristiana incluye estos documentos de la cual emana la doctrina social de la Iglesia. Pero la doctrina social cristiana además se enriquece con la reflexión teológica que ya hemos visto en una unidad anterior y también se enriquece con todo aquello que reflexiona el cristiano, en este caso los teólogos, los pastores, los agentes de pastoral, y es la reflexión que hacemos los cristianos católicos, pero no descartamos el aporte que el cristianismo en sus distintas denominaciones también puede aportar a esta reflexión. Este punto también ya fue abordado de una manera rápida en la primera unidad.
Pero sabemos que es necesario un método, es decir, un camino para que nosotros podamos llegar a una meta. El pensamiento social cristiano, la doctrina social de la Iglesia, la doctrina social cristiana tienen un método. Y este método que es utilizado por el pensamiento social, la doctrina social de la Iglesia y la doctrina social cristiana, tiene 3 momentos, quizá por muchos de ustedes ya conocidos. Estos momentos son ver, juzgar y actuar. Y como también algunos de ustedes sabrán, y si no en este momento lo vamos asimilando, es llamado método pastoral o método latinoamericano. Y encontraremos algunas lecturas que nos ayudarán a profundizar y ampliar nuestro conocimiento en este método propio del pensamiento social cristiano, de la doctrina social cristiana o de la doctrina social de la Iglesia. Y vemos también pues que ya por último la doctrina social cristiana echa mano de todo el aporte que le pueden brindar las ciencias humanas y que al mismo tiempo enriquecen su reflexión y asimismo puede tener un conocimiento mucho más amplio de la realidad en la cual se encuentra inmerso el cristiano, el creyente o el católico. Se auxilia pues de estas ciencias para su reflexión y sobre todo para que esta reflexión alcance una incidencia en la realidad. De tal manera que, echando mano del método de esta ayuda interdisciplinar, la doctrina social cristiana va a lograr ese impacto, esa transformación en la realidad, y esta realidad ya transformada podríamos decir que es la verificación de que esa reflexión ha sido efectivo, ha sido eficaz y ha logrado alcanzar propiamente esos objetivos de la reflexión y de la doctrina social cristiana. Vemos pues en esta tercera unidad que vamos clarificando qué es doctrina social de la Iglesia y qué es doctrina social cristiana. Y esta última, la doctrina social cristiana, es un aporte que se lo debemos al Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, el INDOSOC, que es quien ha promovido más esta reflexión amplia, incluyente, y no solamente se queda en los documentos del magisterio de la Iglesia, sino que la va a enriquecer, como hemos visto, de todos estos aportes que hace la reflexión cristiana, los grandes teólogos que hace también la comunidad cristiana. Por eso es importante que sigamos profundizando, descubramos lo propio y específico de la doctrina social de la Iglesia, pero también de la doctrina social cristiana, para que podamos nosotros continuar nuestra reflexión y al mismo tiempo la enmarquemos dentro de todo este mundo, de toda esta gran dimensión que es el pensamiento social cristiano.